Bien, chicos, bienvenidos de regreso. Em, Dime, Marta. Mm, no es que solo se vaya a dar cuando hay inflamación, sino que para que se pueda dar la reparación, necesitan participar ahí las células de la inflamación crónica, sobre todo los macrófagos, que son los que ya vimos que al estar en la fase, en la vía de activación M2, perdón, ya parece meme aquí, pero bueno, al estar activados en la vía M2, en la vía alternativa, producen células, perdón, sustancias antiinflamatorias y también sustancias que estimulan a la proliferación de los macrófagos y a la activación de los macrófagos, que son los que van a reparar. Acuérdense, pues prácticamente todo nuestro tejido conectivo está formado por algún tipo de colágeno. Y entonces los que sintetizan ese colágeno son los macrófagos. Por lo tanto, para que se pueda reparar, tienen que participar los macrófagos. Básicamente, en todas las ocasiones hay una fase inflamatoria aguda, aunque sea cortita. Por ejemplo, en la curación de las heridas, ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando hay una herida en la piel, hay respuesta inflamatoria aguda porque hay un daño al tejido, pero posteriormente eh, va a haber ahí participación de las células inflamatorias de la respuesta crónica para que se pueda reparar el tejido. No sé si queda claro más o menos. Así es. Por nada. Este, bueno, creo que ya creo que ya lo había dicho desde el principio desde la primera clase, pero por si tienen duda, todas las clases las estoy grabando. De hecho, las otras dos sesiones anteriores ya están en YouTube y les puse en el Classroom el enlace para que puedan ustedes ir a ver el video. Esta la voy a subir en dos videos separados para que no sea solo video así largote. Una cosa que se me olvidaba y que les van a ver que voy a estar haciendo ahorita ya cuando me pregunten otra cosa. Como estoy teniendo problemas para rutear el audio del escritorio hacia el Google Meet, en la grabación no se escuchan las preguntas que ustedes hacen. Entonces, cuando me hagan una pregunta, así como en el radio, ¿verdad? No sé, voy a estar repitiendo lo que me están preguntando para que si alguien no vio la clase, pero sí ve el video, eh, entienda que se estaba preguntando. Ahorita la pregunta que me hacían era si para que haya reparación del tejido tiene que haber inflamación crónica. No es así como se interpreta, o sea, no es que si no hay inflamación crónica no se repara el tejido, pero sí se necesitan las células de la respuesta inflamatoria crónica. Bueno, eh, vamos entonces iniciando con el siguiente tema, muchachos, y ahorita al final vamos a dar unos avisos cortitos. Entonces, la renovación, reparación y regeneración de los tejidos, de forma muy similar a como la inflamación aguda y crónica son parte de un solo proceso. Estos también son tres procesos que están relacionados entre sí. Cada uno forma parte de un solo proceso grande que le llamamos curación de las heridas o curación del tejido. Porque, perdón, déjenme un traguito de café. Bueno, en algunos libros lo manejan el proceso general como reparación, pero después les manejan otra vez el concepto de reparación, pero que ya tiene otro significado. Entonces, para evitar que haya conflictos de ese tipo y que se creen confusiones, vamos a manejar el proceso general como curación, curación del tejido o del daño del tejido, y los otros tres como subprocesos que tienen diferentes características. Bien, en esta imagen vemos una representación de la tragedia de Prometeo. Esta es una obra literaria ya de hace mucho tiempo. Eh, pues trata básicamente de que Prometeo, que vemos aquí encadenado, era un titán que pues le caían muy bien los hombres, le caía muy bien la humanidad,
y les quiero hacer un regalo. Dependiendo de dónde lo lean, el regalo es un poquito distinto. Casi en todas las versiones coinciden que era el fuego, ¿sí? Que le regaló el fuego a los hombres, porque nos veía que pues en la noche estábamos ahí a oscuras, no veíamos nada, pasábamos frío. En algunas otras versiones dicen que fue la sabiduría o la ciencia, pero pues le hizo un regalo a los hombres. Aquí lo que interesa para el tema, bueno, a Zeus, que era el gobernante en el Olimpo, pues no le cayó también este gesto de Prometeo. Entonces, ¿qué hizo? Lo castigó, lo mandó a encadenar. Aquí se ve en una columna, a veces en una piedra, en una montaña, y bajaba todos los días de los cielos una criatura alada, un águila, como se ve aquí, a veces era un cuervo, a veces era otro animal mitológico, pero lo que hacía era estarle devorando el hígado a Prometeo. Le devoraba todo el hígado durante el día, se iba por la tarde y durante la noche se regeneraba, le volvía a crecer ese hígado a Prometeo para el siguiente día otra vez repetir el castigo y así por mucho, mucho tiempo. Pues no sabemos quién le pasó la tarea a los griegos, ¿verdad? Que idearon esto, pero justamente es una propiedad que tiene el hígado, la de regenerarse. Eh, Cuando hablamos de regeneración, esta es la verdadera regeneración, lo que vemos aquí. Regenerar, en el sentido estricto de la palabra, implica volver a formar nuevos tejidos, estructuras complejas de distinta estructura y función. Perdón. Como vemos aquí en el caso del ajolote. El ajolote, perdón, cuando es una salamandra aquí nativa de México, cuando pierde una extremidad, puede volver a regenerarse. Forma un brote de células germinales en el muñoncito y se vuelven a formar todos los tejidos. Tejido óseo, muscular, nervioso, piel, tejido conectivo, cartílago. Y todo queda, pues, como está. Únicamente el pobre ajolote se queda con el mal recuerdo, pero puede regenerar partes ahí de su anatomía. Sí, siempre y cuando el daño sea tan severo que se muera, se puede regenerar. En el caso del ser humano, aunque nosotros decimos que tenemos capacidad de regeneración, nuestra regeneración es imperfecta, no es como aquí la que vemos en el ajolote. Entonces, si piensan que si nos cortan una mano nos volverá a crecer, pues no, ¿verdad? Mucho cuidado donde metemos la mano porque no nos vuelve a crecer como el ajolote. Nuestra capacidad de regeneración de los tejidos es muy limitada y ahorita la vamos a explicar. Entonces dijimos, el proceso general es la curación. Esta es una respuesta del tejido al daño en un intento de restaurar la estructura y la función normal de este tejido. O sea, se trata de que el tejido que se dañó vuelva a quedar como antes o lo más parecido como estaba antes, aunque no siempre se puede lograr. Se necesitan tres mecanismos celulares clave. Migración de células. Aquí van a haber células inflamatorias, pero también fibroblastos. Organización y remodelación de la matriz extracelular, que esto va a ser por parte de los fibroblastos y de los macrófagos, y también que haya proliferación celular. Si estamos hablando de tejido parenquimatoso, por ejemplo, parenquima hepático, que serían los hepatocitos, tienen que proliferar los hepatocitos que quedaron vivos después de ese daño para volver a repoblar esa zona donde se dañó el tejido. Entonces, estos tres elementos, migración celular, organización y remodelación. Vamos a ponerle un especial énfasis ahorita a esta de la migración celular, porque eh, este se relaciona con otro elemento que ya mencionamos, que es el tejido de granulación. Lo mencionamos en la inflamación crónica, dijimos que en la inflamación crónica hay formación de tejido de granulación, y ese tiene que ver con esto, en la migración celular. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, cuando un tejido sufre un daño, se va a restablecer ese tejido por un proceso grandote que se llama curación. Y este nos puede englobar a dos subprocesos distintos, una regeneración a una reparación. Entonces, aunque forman parte de la curación, no son iguales. La regeneración es una reconstrucción del tejido a como estaba originalmente a nivel microscópico. Eso es bien importante decirlo. A nivel microscópico y funcional el tejido queda igualito. En la reparación no. En la reparación va a haber un reemplazo del tejido. El tejido que había originalmente se nos cambia por una cicatriz. En este esquema, que es del libro de Robbins,
vienen entonces los tres procesos que vamos a tratar, que son la regeneración, reparación y renovación de los tejidos. Vemos entonces en la parte central pues, un ejemplo de un tejido estable que está en homeostasis. Un tejido en homeostasis, porque estable es otra cosa. Un tejido en homeostasis. Entonces, cuando tiene una lesión, se va a dañar. Y ese daño se va a restablecer por alguno de estos procesos que vemos dependiendo de la intensidad del daño, de la naturaleza del daño, de la naturaleza del mismo tejido, qué tipo de tejido sea. Se nos puede hacer un proceso de regeneración o un proceso de reparación. En la reparación aquí lo estamos viendo. Aquí esta esferita de tejido perdió un fragmento, entonces ese fragmento perdido se reemplazó por otro tejido. Ahí se ve de otro color porque ya es un tejido cicatrizal. Del lado izquierdo de esta columna que ya escribimos, vemos que a esa esferita le cortamos un poquito más de la mitad y esa mitad que nos quedó, o ese fragmento que nos quedó, volvió a crecer para tener un volumen similar al que tenía. Fíjense bien cómo no se volvió a formar la esfera. Pero si pesamos los dos tejidos, el tejido original y el nuevo, van a ser más o menos iguales. O sea, el volumen celular o la masa celular es más o menos la misma. Es por eso que les digo que en la regeneración no hay una... no se vuelve a formar igualito como estaba macroscópicamente, sino a nivel microscópico. Esto se ve, por ejemplo, en los trasplantes de hígado. Ya les había mencionado en la clase anterior que en los trasplantes de hígado se trasplanta nada más una parte del hígado del donante al receptor. En el receptor, ese fragmento de hígado va a crecer hasta tener un tamaño de lo que tendría su hígado normal. Sin embargo, no va a tener la misma configuración, o sea, no se van a formar otra vez los lóbulos izquierdo y derecho y que el lóbulo cuadrado y no va a estar ahí la vesícula biliar ni nada de eso, ya no. Pero va a tener una masa celular similar a la del órgano original. Igual, si al donante le cortaron, un pedacito ahí del lóbulo derecho, ese pedacito no va a volverse a formar como estaba, sino que lo que sobró va a volver a crecer todo para tener un tamaño, un volumen más o menos igual al original. La renovación, aquí perdón. Sí, me preguntan quién fue Citlali, Sofía Citlali, o quién preguntaba, perdón. Ah, sí, no, sí te escuché. Digo para lo del video que voy a repetir las preguntas. Entonces pregunta Sofía Citlali que si cuando hay una regeneración se afecta a la función del tejido. Realmente la función está comprometida mientras no se ha regenerado el tejido. O sea, si le ponen a un paciente un pedacito de hígado, pues ese pedacito de hígado no va a tener la función del hígado total. Pero una vez que ya se regeneró, la función queda igual. Fisiológicamente, microscópicamente, sigue funcionando igual que un hígado normal. No sé si queda más o menos respondida la pregunta. Bueno. La renovación de tejidos que vemos aquí en el lado izquierdo, esa secuencia aparte, esa no tiene nada que ver necesariamente con un daño al tejido. Ese es un proceso constante en ciertos tejidos, no necesariamente secundario a un daño. Son los tejidos que se están constantemente renovando, como los epitelios, como las células de la sangre, que tienen una vida determinada. Entonces, estos no necesariamente necesitan de un daño. Si hay un daño a ese tejido, bueno, puede proliferar más rápidamente, o sea, hay cierto estímulo, por ejemplo, una infección que haga que se liberen citocinas, las células inflamatorias de la sangre van a empezar a proliferar más rápidamente, pero aunque no tengamos infecciones, esas están proliferando con un ritmo más o menos estable, igual las células de la piel o de cualquier epitelio. Entonces la renovación, perdón, esa no la vamos a tratar a profundidad más que lo que estamos mencionando aquí. Es un proceso constante en el que las células de un tejido están renovándose, ¿sí? O sea, se mueren células por un extremo y en otro están naciendo nuevas células. En los que nos vamos a enfocar más son los que forman parte de la curación, la regeneración y la reparación de los tejidos. La fibrosis que vemos acá hasta el lado derecho
esa ya no es un proceso fisiológico, es un proceso patológico en el que se va a asociar el proceso de reparación a una inflamación crónica, por lo general de larga evolución. ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense, acabamos de decir hace ratito que en la inflamación crónica hay más destrucción de tejido que en la inflamación aguda. Si hay destrucción de tejido, está habiendo reparación constante. Entonces, esa constante reparación va a estar haciendo que se nos formen pequeñas cicatrices dispersas ahí en ese tejido, y con el tiempo este tejido cicatrizal va a estar diseminado de forma difusa, y eso se le va a llamar fibrosis. Bueno, para entender por qué se presenta uno de estos dos procesos que vamos a revisar, la regeneración o la reparación en algún tejido específico, tenemos que entender cómo se dividen los tejidos entonces según su capacidad de división celular. Las células tenemos de tres tipos, dependiendo de la capacidad que tienen para replicarse: las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Las lábiles son las que se están muriendo constantemente y son las que por lo tanto se están renovando, como las células de los epitelios o las células de la sangre. Entonces aquí es donde vemos el proceso de renovación normal. Em, Hay que aclarar que estos nombrecitos de las células le van a heredar ese apellido al tejido del que forman parte. Entonces, las células lábiles nos van a formar tejidos lábiles, que se van a llamar igual. Por ejemplo, una célula lábil sería una célula epitelial, entonces un epitelio es un tejido lábil. Las células estables son células que durante la etapa embrionaria y durante parte de la infancia estuvieron proliferando, pero al llegar ya a cierto punto de la vida se detienen, ¿sí? Dejan de estarse replicando, pero conservan aún la capacidad de volverse a replicar. Estas son, por ejemplo, las células parenquimatosas del hígado, los hepatocitos, las células parenquimatosas del páncreas, del riñón, de la glándula tiroides, que no están constantemente siendo renovadas, pero que si hay un daño a ese tejido, se pueden renovar, pueden proliferar y vuelven a poblar ahí, vuelven a reproducirse. O algunas otras células mesenquimales, como el músculo liso, los fibroblastos, el hueso o el cartílago, no se están formando constantemente. ¿Sí? El músculo liso, por ejemplo, del intestino, no está constantemente renovándose. Esas células viven mucho tiempo, entonces, salvo que tengamos ya a lo mejor una infección, una úlcera, por ejemplo, que nos dañe parte de la pared muscular, ahí sí van a proliferar las células musculares para volver a repoblar ese defecto del tejido, pero si no, pues no vuelven a reproducirse. Y finalmente, las células permanentes, que nos van a formar los llamados tejidos permanentes, son las que tienen un ciclo de replicación activo durante la etapa embrionaria, durante la infancia, pero al llegar ya a cierto punto del desarrollo, se detienen y ya nunca más se vuelven a replicar, ¿sí? Son células que se consideran que no pueden, pues, replicarse ya, no pueden reproducirse, como las células del cerebro, por ejemplo, las neuronas, ¿sí? El músculo cardíaco, el músculo estriado. Son células que ya una vez concluyendo su desarrollo, ya no se vuelven a replicar. Aunque si se ponen a revisar, van a ver que hay varios artículos que dicen que en el corazón, en el cerebro, por ejemplo, se han encontrado células madre en cantidades muy muy pequeñas. Realmente sí las hay, sí hay células madre por ahí dispersas en el corazón o en el cerebro, pero su cantidad es tan pequeña que para fines prácticos se considera que es nula la capacidad de regeneración de esos tejidos. Y eso pues lo vemos, o sea, pues en la realidad, o sea, en la vida práctica lo vemos. Si un paciente se infarta, ese paciente pues va a tener siempre una cicatriz ahí en el corazón donde se infartó si sobrevive. No vemos que se regenere otra vez esa cicatriz, o sea, que vuelva a crecer el músculo cardíaco. Bien, entonces, ¿en cuáles tejidos se va a dar el proceso de regeneración? Solamente en los tejidos lábiles o en los estables, en los que tienen capacidad de replicar sus células. En los permanentes no se puede, porque estas células ya no se replican. Sí dije regeneración, ¿verdad? La regeneración se va a dar en estos dos. La reparación se va a dar obviamente en los permanentes,
y se va a dar en los tejidos estables dependiendo de las características del daño. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Esta proliferación de las células, ya saben, está regulada por el ciclo celular. Es una serie de eventos que están bien sincronizados, están muy regulados, que tiene 4 fases del ciclo: la G1, la de síntesis, la G2 y la fase de mitosis. Entonces, aquí en color verde vemos el ciclo celular, que es continuo, ¿verdad? En el caso de las células lábiles que vemos aquí, por ejemplo, esta es una célula escamosa de epitelio. Entonces, los epitelios, dijimos que son células que son lábiles, constantemente están renovando, entonces estos nunca salen del ciclo celular activo. Algunas otras células, las células estables, que dijimos que se están reproduciendo durante cierto periodo del desarrollo y después dejan de reproducirse, salen pero a una fase estacionaria, que es la fase G0. Esta fase G0 tiene la capacidad de regresar otra vez al ciclo celular activo. Aquí vemos un ejemplo de un hepatocito. Los hepatocitos, una vez que el hígado alcanza su tamaño ya final, ya no se están reproduciendo, no sigue creciendo el hígado de forma normal. Sin embargo, si tenemos un daño hepático o donamos un fragmento de hígado, los hepatocitos que quedan van a regresar, o algunos de ellos, no todos, van a regresar al ciclo celular y van a empezar a proliferar para volver a repoblar esa zona de tejido que se perdió. Y por último, aquí en color rojo vemos a las células, con la flecha roja, perdón, a las células permanentes. Estas nuevamente están aquí metidas en el ciclo celular durante el desarrollo, pero una vez que se concluye el desarrollo de estos tejidos, salen y ya nunca regresan al ciclo celular, como las neuronas, como las células musculares estriadas o cardíacas. Y estas únicamente ya les queda un desenlace, que es la muerte celular. Ya no pueden volver a regresar al ciclo de replicación. El ciclo celular entonces está muy regulado, principalmente por estas proteínas que son las ciclinas y su contraparte, que son las cinasas dependientes de ciclinas. Para que se pueda transcribir no nos vamos a meter a detalle, esto lo van a ver en otra materia, pero para que se pueda transmitir el ADN de una célula, necesita pegarse a esta un factor de transcripción que lee el ADN y empieza a hacer una copia. Entonces, el ADN, para empezar, está empaquetado, acuérdense, formando cromosomas, o está empaquetado con las histonas y demás proteínas que se unen ahí a la hebra de ADN. Entonces, para que pueda desempaquetarse, se pueda liberar de estas proteínas y se pueda pegar el factor de transcripción, necesita ver ahí la acción de ciertas proteínas o ciertas enzimas que facilitan este proceso. Unas de ellas son las cinasas dependientes de ciclinas. Entonces, cuando hay acción de ciclinas en ciertos puntos clave del ciclo celular, las cinasas dependientes de ciclinas se activan y ahora sí se puede dar el ciclo celular. Aquí vemos algunos de los puntos de control más importantes. Por ejemplo, al final de la fase G1, antes de que empiece la fase de síntesis, se hace una revisión completa del ADN para ver que el ADN o el genoma de esta célula que se va a replicar pues no esté mutante, ¿verdad? No tenga alguna mutación o no tenga alguna mutación importante. Si se detecta alguna mutación, se repara ese ADN o se trata de reparar. Si se puede reparar, continúa en el ciclo. Pasamos a la fase de síntesis, donde se va a duplicar el ADN. Después de la fase de síntesis sigue la fase G2, donde empiezan a duplicarse otros componentes celulares. Y al final de la fase G2, antes de la mitosis, hay otra revisión crítica, donde se revisa otra vez el genoma, pero el que ya se copió, para ver si la copia es una copia fiel del original, que no tenga mutaciones ahí agregadas. Entonces, si se detecta nuevamente un error en la copia, se regresa. Aquí en la fase G2 se regresan algunos mecanismos para tratar de corregirlo. Si se corrige, sigue el ciclo celular adelante. Si no se corrige, la célula se elimina, se manda a apoptosis o se detiene ahí el ciclo celular. Entonces, pues esta es la representación del ciclo celular. Terminando la fase de mitosis, algunas células pueden salir hacia la fase G0. Y cuando están en la fase G0, las células con el estímulo adecuado van a volver a ingresar nuevamente al ciclo para volverse a reproducir, dependiendo del tipo de tejido. Entonces vamos a hablar primero de la regeneración.
dijimos que es cuando el tejido queda igualito en función y en estructura microscópica. La regeneración está dada por una proliferación de las células originales del tejido en los bordes de la lesión. Si tenemos un tejido y se nos necrosa, por ejemplo, una parte central, en los bordes de esa área de necrosis es donde empieza la proliferación de las células, porque son las que quedaron vivas. Y estas después empiezan a migrar hacia el interior para cubrir ese hueco. Las células que migran hacia el interior de esa zona de tejido dañado empiezan después a proliferar, a madurarse, a diferenciarse para volver a restablecer el tejido a su forma original. Pero aquí en rojo, fíjense bien, tenemos una condicionante. Perdón, una condicionante para que se pueda llevar a cabo este proceso. Si se acuerdan, les dije que que la regeneración se puede llevar en estas, obviamente, y en estas de aquí, en los tejidos estables, y que la reparación se lleva en estos y a veces en estos. En los estables puede haber tanto regeneración como reparación. ¿Qué nos determina cuando hay uno, cuando hay otra? Esto de aquí, la matriz extracelular. Si nos imaginamos un tejido como si fuera un auditorio o una sala de cine, las personas que vamos allá a ver la película somos las células. Y todas las sillas, todos los asientos son la matriz extracelular. La matriz extracelular en los tejidos parenquimatosos les dice a las células parenquimatosas dónde y cómo acomodarse. Es como el andamio, ¿verdad? De un edificio también, por ejemplo. Las vigas, los castillos y todo eso que forman aquí mi casa o la casa de ustedes son, vamos, como la matriz extracelular. Todo lo demás sigue esos lineamientos que le marca esa matriz o ese andamio. Entonces, en un tejido, la matriz extracelular va a determinar cómo se organizan las células parenquimatosas. Si está sin daños, bueno, únicamente hay que volver a repoblar el tejido con estas células parenquimatosas que se perdieron. Aquí del lado izquierdo vemos un caso de una necrosis de los hepatocitos, a lo mejor por una hepatitis aguda, probablemente una intoxicación por medicamentos, es un buen ejemplo. Se mueren aquí un montón de hepatocitos, los vemos que se están desprendiendo, el color está más apagado, como más grisáceo. Entonces, de los bordes del área de necrosis, aquí vemos en la esquina superior derecha de la imagen de la izquierda, hepatocitos viables. Estos empiezan a migrar hacia el interior y después empiezan a proliferar, pero se van a acomodar siguiendo como el trazo o las líneas de la matriz extracelular, que aquí está está señalada con las flechas estas negras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los hepatocitos? Nada más proliferar y acomodarse siguiendo esas líneas, vamos, ese andamio de proteínas. Cuando esto se destruye, cuando este andamio se destruye, entonces los hepatocitos ya no tienen cómo acomodarse. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya no puede quedar el tejido como estaba. Ahorita lo vamos a ver. Para que se lleve a cabo este proceso de regeneración, necesita haber células madre en este tejido. Por eso solo se puede dar en los tejidos lábiles o en los estables, porque son los que tienen células madre que están proliferando. Las células madre de un tejido, las células madre somáticas, que aquí en este caso de esta representación de la mucosa del intestino delgado, son de color azul. Esas se encargan de repoblar todas las células de este epitelio. No tenemos células madre para cada uno de estos distintos tipos celulares. Aquí vemos en color verde células caliciformes. Estas células que están muy peinadas ahí son los enterocitos, los que tienen borde en cepillo para absorber nutrientes y demás. Estas que tienen gránulos azules son células enteroendógenas. Las que tienen gránulos rojos en el fondo son células de Panet. Entonces, cada una de estas es distinta, pero todas provienen del mismo grupo de células madre. ¿Qué es lo que pasa? Las células madre se replican y después, ya que se replicaron, las células se diferencian, se transforman en un tipo específico. Entonces, si se pierde ese stock, ese grupito ahí, esa cantidad de células madres, ya no se puede replicar el tejido. Sin embargo, hablando de tejidos estables o tejidos lábiles, como este que es un epitelio,
aunque digamos perdemos toda esta cripta porque se necrosó, se formó a lo mejor una úlcera aquí muy grande, de todos modos de las orillas de la úlcera van a empezar a migrar estas células. Más bien lo importante no es pensar qué pasa si se pierden, sino que es necesario que haya, porque en los tejidos permanentes no hay. En las neuronas o en el corazón no hay esta población de células madre que sea suficiente para repoblar un área de tejido dañado. Y aquí estamos viendo en este esquema un ejemplo de un modelo experimental que se hizo en hígados de rata. Este es un esquema también del libro de Robbins, ahí por si no me entienden bien la explicación, ahí viene el pie de foto. Pero básicamente se les quitó a las ratitas una parte del lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, lo que les quedó, que se ve aquí en la parte central, ¿qué hizo? Pues tuvo un proceso de hiperplasia y volvió a crecer para tener una masa celular similar, pero fíjense bien como la morfología macroscópica ya no es igual, o sea, ya no tiene el lóbulo izquierdo y el derecho y el medio y el lóbulo cuadrado y todo eso, ya no están, únicamente lo que quedó volvió a crecer, se infló, ¿verdad? Para compensar ese volumen de células que se perdió. Y todo esto pues fue regulado obviamente por el ciclo celular en los hepatocitos. La reparación es diferente. La regeneración, dijimos, el tejido se restablece a su forma y función original. En la reparación ya no. En la reparación se cambia el tejido. Es un reemplazo del tejido que se lesiona por un tejido fibroso, un tejido cicatrizal. Y este nos involucra dos procesos. Se forma el tejido de granulación y se forma una cicatriz que después se contrae, causa contracción de la herida y hay remodelamiento de la cicatriz. Y fíjense bien, aquí en rojo está también como el punto clave para cuando se nos va a presentar hablando de los tejidos estables. Cuando hay daños a la matriz extracelular. Si hablamos de tejidos permanentes, pues ahí sí siempre se va a presentar nada más, ¿sí? Porque esos no pueden replicar sus células. Entonces, regresando al mismo ejemplo del hígado, fíjense bien, aquí otra vez hubo un área de necrosis, pero la matriz extracelular, aquí está señalada con las flechas estas azules, está dañada, ya se rompió, está desorganizada y es así, no hay forma de volverla a acomodar o a reparar ahí, porque van a llegar células inflamatorias, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y los macrófagos van a estimular a los fibroblastos, pero no van a decirles cómo organizarse para volver a hacer esas hileras, ¿verdad? Entonces, si regresamos al ejemplo de la sala de cine, imagínense que en vez de que se fue el público, o sea que las células no están y llegan las nuevas, se cayó completamente esa sala de cine y ya no tienen los planos para volver a hacer una igual. ¿Qué van a hacer? Hacer una diferente o hacer otra cosa, un edificio de otra cosa. Y es lo mismo que pasa aquí. Fíjense cómo del lado derecho está ya curado ese tejido, pero por un proceso de reparación. Comparen esta imagen en la que se ve del lado derecho que el tejido ya está desorganizado y principalmente el tejido fibroso, que es todo eso que vemos de color azul, con el caso anterior en el que se volvieron a acomodar ahí los hepatocitos formando cordones, tenemos otra vez los sinusoides hepáticos y demás, porque aquí la matriz extracelular quedó intacta. En este otro caso, la matriz se destruyó y pues ya no se pudo organizar el tejido de forma original. Entonces en el hígado podemos tener los dos procesos, el de regeneración o el de reparación, dependiendo del tipo de daño, la cantidad de ese daño y algunos otros factores modificantes. Por ejemplo, si a este proceso, un proceso de necrosis de los hepatocitos, le agregamos ahí un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo una hepatitis viral o una hepatitis por el alcohol o alcohólica, esa inflamación crónica va a estar constantemente dañando el tejido, va a causar ahora sí ruptura de la matriz extracelular y se nos van a formar cicatrices. Eso es por lo que se presenta, por ejemplo, la cirrosis hepática, que ahorita vamos a mencionar más adelantito. Entonces, cuando ya se da la reparación del tejido, porque dijimos no se pudo regenerar, se dan esta serie de pasos. Más o menos en todos los tejidos los vemos todos, a veces uno es más breve que el otro, pero tenemos un tejido normal que se va a lesionar.
va a haber primero una respuesta inflamatoria aguda. Posteriormente viene el cambio a la respuesta inflamatoria crónica. Y aquí vemos, miren, ya algunos macrófagos de color morado y de color amarillo los fibroblastos. Entonces, los macrófagos estimulan la proliferación de fibroblastos, pero también la síntesis de colágeno, que ya vemos en la imagen final, en la que dice formación de cicatriz. Y estos fibroblastos se encargan de formar ese tejido cicatrizal. Y al final, fíjense cómo aquí ya no tenemos el mismo tipo de tejido, tenemos otro tejido diferente, que es tejido fibroconectivo nada más o tejido cicatrizal. Para que se pueda dar este proceso de reparación, acuérdense que dijimos el primer componente o el primer elemento era la migración de células. Para eso nos sirve el tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido especializado que tiene una vascularidad muy importante, muy densa, es altamente vascularizado y se forma de forma transitoria, perdón por ahí el pleonasmo, pero se forma transitoriamente durante la reparación de los tejidos. Tiene 3 componentes. Esto es pregunta de examen y de posvaloración también. Los vemos aquí listados: células inflamatorias, vasos sanguíneos y fibroblastos. ¿Sí? Los vasos sanguíneos, a veces aquí le agrego otra palabrita, que son vasos sanguíneos neoformados, porque no estaban antes, se están formando apenas como consecuencia de la aparición de este tejido. ¿Y para qué nos sirve? Pues para ayudar a reparar las heridas. Así es como se ve el tejido de granulación macroscópicamente. Si ustedes hacen un aseo de una herida como esta, que esta es una úlcera, fíjense cómo el tejido que está en el centro lo vemos como hecho de muchas bolitas de color rojo. ¿Sí? Ese aspecto de bolitas no le decimos tejido en bolitas, le decimos tejido granular, porque parecen granitos, ¿sí? O gránulos. Entonces, tejido granular o de aspecto granular, pues le cambiamos el nombre a tejido de granulación por ese aspecto. Y el color rojo tan intenso está dado por la presencia de esos vasitos sanguíneos neoformados. Aquí vemos una representación esquemática de este tejido. Este caso es una úlcera cutánea. Del lado izquierdo, en la parte superior de la representación del tejido, vemos la epidermis. Y aquí ya a partir de la mitad hacia el lado derecho está la zona de la úlcera, que vemos por debajo de la superficie. Bueno, aquí en la superficie vemos la costra, que se forma ahí en la parte superior de la úlcera. Después vemos células inflamatorias, que son del tipo agudo, son polimorfonucleares. Y por debajo de ellas vemos ya muchos macrófagos, que son estas redonditas, con un solo núcleo, por eso se llaman mononucleares. Y debajo de ellos vemos vasitos sanguíneos. Aquí está uno señalado. Esto que dice neovascularización es un vaso sanguíneo. Aquí hay muchos. Y también vemos fibroblastos. También están señalados aquí. Entonces, las células inflamatorias pueden ser agudas y crónicas, con que sean células inflamatorias. Vasos sanguíneos neoformados y fibroblastos son lo que nos forma el tejido de granulación. Y este tiene una finalidad. ¿Cómo van a migrar las células inflamatorias a este tejido? Ya lo dijimos. ¿Quién nos quiere responder? Así es. Así es, a través de los vasos sanguíneos. O sea, llegan por la circulación, acuérdense. Ahí hay poquitas residentes. Ya hay ahí algún número significativo porque ya hubo una respuesta inflamatoria. Pero de todos modos necesitamos más para poder reparar el tejido. Entonces, se forman muchos vasos sanguíneos para que lleguen más células, pero se necesita otra cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa si mandamos un montón de obreros a construir, no sé, la línea 4 del tren ligero, ¿verdad? Mandamos un montón de obreros, pero no les mandamos ni materiales ni comida para ellos. ¿Qué va a pasar? No van a poder trabajar y se nos van a morir de hambre. Entonces, por los vasos sanguíneos también llegan nutrientes a la zona, oxígeno y nutrientes que necesitan todas esas células para producir los elementos formes de ese tejido y poderlo reparar, poder formar la cicatriz. Para eso sirve el tejido de granulación y por eso se forma solo de forma transitoria. Sí, mientras se está reparando el tejido ahí dañado, está el tejido de granulación presente. Una vez que concluye este proceso de reparación, empieza poco a poco a desaparecer, a reabsorberse. Y aquí vemos
una imagen histológica, una microfotografía de una zona de tejido granulación en una úlcera. Aquí tenemos señalados, miren, los vasos sanguíneos. Son todas estas estructuras alargaditas o tubulares que tienen eritrocitos en la luz. Todos estos, desde estos grandes a estos pequeños que están del lado izquierdo, son vasos capilares. Y tenemos aquí entremezclados entre los vasos capilares células inflamatorias. Aquí del lado derecho les hice un zoom de la imagen y se ven señalados algunos macrófagos, que son los que están señalados con las flechas, y también hay fibroblastos, estas células como más alargaditas que tienen un núcleo alargado con forma de huso, son fibroblastos. Algunos se ven más grandes, como este que estoy señalando con el puntero, porque están sintetizando colágeno. Aparte a este corte, le hicimos una tinción especial. Este es un tricrómico de Masson. El tricrómico de Masson no es igual que la HY. Esta es una tinción que nos ayuda a identificar el colágeno, que aquí se ve de color azul. Entonces, se fijan, el fondo ahí de la imagen tiene una coloración azul, así por lo general se ve más azuloso que los otros cortes histológicos que hemos visto, porque está empezando a haber síntesis de colágeno, está empezando a formar una cicatriz. Cuando ya está avanzado la formación de la cicatriz, lo vamos a ver más adelante, ya es casi todo puro colágeno. Y en los vasos sanguíneos ya no están tan prominentes, ya muchos desaparecieron porque ya no se necesitaba el tejido de granulación. Vamos a concluir entonces poniendo un ejemplo donde se ven los dos procesos, la reparación y la regeneración, que es justamente la curación de las heridas cutáneas. Todos, yo creo que prácticamente todos nos hemos cortado alguna vez en una mano, en un pie, en un brazo, y todos prácticamente, estoy seguro, vamos a tener una cicatriz en alguna parte del cuerpo. Entonces, aunque la cicatriz la vemos nosotros de un color así, pues blanquito o pálido, algunas pueden estar oscuras porque a veces en las cicatrices pueden proliferar los melanocitos, esto es variable. Pero vemos ahí como que resalta la cicatriz. ¿Por qué? Encima de la cicatriz, aunque nosotros no lo veamos, porque es muy muy delgadito, tenemos epidermis, o sea, se volvió a repitelizar esa cicatriz. Tenemos epidermis como la de la piel normal. Pero todo lo que está debajo de ese epidermis ya no es dermis con vasos sanguíneos y demás, ya es puro tejido cicatrizal. Tenemos mucho colágeno y fibroblastos y eso se ve más pálido. Entonces por eso las cicatrices resaltan así, se ven de un color pálido comparándolas con la piel adyacente. Bien, cuando hablamos del cierre de heridas cutáneas, esto es pregunta de examen, pero también se los van a preguntar cuando sean internos, cuando estén rotando en cirugía y vayan en el pase de visita, cuando estén revisando ahí los que postoperados ya de varios días o que ya están de prealta. Eventualmente alguno de ustedes le van a preguntar, a ver, doctor, ¿le hiciste el aseo de la herida? Sí, y esta, ¿cómo está? Entonces, en el caso de este paciente es un cierre primario o un cierre secundario. ¿Qué quiere decir eso? Las características de la herida, cómo se dejó para que se terminara repitilizado de reparar. Ahorita lo vamos a ver. El cierre primario o curación de primera intención es cuando las heridas las podemos suturar. El cierre secundario tardío o cierre de segunda intención es cuando no se pueden suturar las heridas. Para que se lleve entonces a cabo la reparación de las heridas, se dan más o menos todos estos pasos que ahorita vamos a explicar. Se da primero una respuesta vascular, porque obviamente las heridas cutáneas causan hemorragia. Entonces aquí hay vasoconstricción. Si recuerdan, en la inflamación, cuando vimos la inflamación aguda, dijimos que el primer evento es una vasodilatación. Pero les dije, cuando hay sangrado, hay primero una vasoconstricción. Nada más como no siempre hay sangrado, pues no se lista aquí en los eventos vasculares, pero realmente es el primer evento, una vasoconstricción para disminuir el sangrado. Después hay una coagulación, hay una activación de la cascada de la coagulación para formar coágulos ahí y que ya se detenga de forma definitiva el sangrado. Después viene la respuesta inflamatoria aguda, luego crónica y luego la formación del tejido de granulación. Con el tejido de granulación se forma la cicatriz. Una vez que se forma la cicatriz, empieza a remodelarse
y la herida se empieza a contraer. Yo creo que también todos han de tener la experiencia de haber tenido un raspón. Entonces en los raspones ya ven que son pues abrasiones grandes de la piel por lo general. Se forma una costra más o menos pues redondita casi en la mayoría de los casos. Y con el tiempo esa costra se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña. Esto es porque la herida se está contrayendo, ¿sí? Porque primero se forma mucho tejido cicatrizal, pero después entran los macrófagos ahí a estar rompiendo ese colágeno para estar remodelando la cicatriz. Aparte, los fibroblastos que formaron ese colágeno se transforman en una célula especializada que se llaman miofibroblastos. Entonces ya no nada más producen colágeno, producen filamentos de colágeno, pero después ellos mismos lo traccionan. Aquí lo estamos viendo en el recuadro naranja. Lo traccionan para jalar los bordes de la herida y con esto aproximar más los bordes epiteliales para que más rápido se reepitelice esa superficie. Porque el epitelio es lo que protege al tejido que está debajo de agresiones tanto físicas, mecánicas, químicas o de agentes infecciosos. Entonces lo que se quiere es que rápido se reepitelice esa herida. Y finalmente, ya que se repitelizó la herida y demás, viene la remodelación final de la cicatriz. Si alguien, esto ya no se aplica para todos, pero para los que han tenido alguna cicatriz grande, igual en las finitas también se nota, pero es más notorio en las grandes. En las cicatrices grandes, han visto muy probablemente que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez como que más finitas, más aplanadas, se ven así más suavecitas. Es porque se están remodelando. Los macrófagos están ahí dándole como pasadas, hagan de cuenta, como planchando esa cicatriz. Ellos liberan unas proteínas que se llaman metaloproteinasas. Aquí están anotadas como en las MMPs. Son metaloproteinasas que estas tienen función de colagenasa. Rompen el colágeno para que disminuya la cantidad de fibras de colágeno y esa cicatriz se remodele y el tejido se relaje. Entonces todo esto son los eventos que se dan en el cierre de heridas en general. Dependiendo si es cierre primario o secundario, van a variar en su intensidad cada uno. En el cierre primario, entonces, hay la hemorragia inicial. Hay respuesta inflamatoria inmediata en las primeras 24 horas. Al cabo de 48 horas ya empieza a haber cambios epiteliales, repitelización, y por lo general, al cabo ya de 7 días, ya está cerrada esa herida. ¿Alguien ha tenido una herida que haya requerido sutura? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Sofía Citlali? Bueno, no sé si recuerdas, Sofía, cuando te dijeron que fueras a quitarte las puntadas o las suturas. Ay, 15 días. Bueno, a lo mejor no le caíste muy bien a los que te atendieron. A la semana, sí, aquí dice Jairam que a la semana a Sofía probablemente le dolió un poquito más cuando le quitaron las suturas, porque ya habían, como dicen coloquialmente, ya se le habían encarnado, seguramente. Ya había epitelio creciendo sobre esas suturas y pues al jalarlas pues causó algo de dolor. Pero por lo general es a los 7 días, porque a los 7 días, según si no hay complicaciones, el cierre primario ya consolida. En el caso del cierre secundario es diferente. Una cosa que hay que considerar, esto que pongo aquí señalado en la parte de abajo, son las líneas de sutura. Esto nos puede modificar el tiempo que necesita transcurrir para que se dé completamente el cierre primario. A ver, alguien que nos quiera decir en la práctica que los pusieron a hacer, creo que es en primer semestre, de suturar una esponja, hacerle incisiones y luego suturarle, hacer nudos, más o menos a qué distancia les decía su maestro que había que dejar esos nudos. Medio centímetro, ¿verdad? Esto no, en la esponja no pasa nada, pero es para que se acostumbren a hacer lo mismo con la piel. Medio centímetro,
7, 8 milímetros, dependiendo de cómo se requiere es lo que se debe dejar. No debemos de dejar más pegaditos los nudos, no tanto porque nos vayamos a acabar el hilo y haya que guardar recursos, ¿verdad? Sino que vamos a estar introduciendo más material extraño y a causar más heridas en la piel. Si se fijan en este esquema, en este dibujito, vemos aquí un ejemplo de una herida que se pudo reparar por cierre primario. ¿Cómo sabemos que es cierre primario? Porque se suturó. Ya les dije, toda herida que se puede suturar es cierre primario. Si cuando estén pasando visita en el internado le ven suturada la herida al paciente, es cierre primario. Si la ven abierta, como una úlcera, como una abrasión, entonces es cierre secundario. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien, la línea que dejaron las suturas y la aguja de las suturas causó una nueva herida, aunque fue pequeñita, pero es una nueva herida. Una nueva herida que va a estimular respuesta inflamatoria y que va a tener que formar tejido de granulación y una cicatriz pequeñita. Por eso si tienen una herida a la que les hayan suturado, probablemente ven ahí a los lados de la sutura los puntitos que dejaron, perdón, a los lados de la cicatriz, los puntitos que dejaron ahí las líneas de sutura, porque son pequeñas cicatrices también. Entonces si nosotros metemos un montón de hilos aquí en la herida, vamos a hacer una respuesta inflamatoria contra esos hilos más exagerada. Y si hay mucha inflamación ahí, va a tardar más en repararse el tejido. Por eso se dejan con ese espaciamiento y se quitan en ese periodo de tiempo para quitar el cuerpo extraño y que termine de repararse la herida completamente. Aquí vemos ya la segunda fase de la reparación. Ya la respuesta aguda está cambiando por respuesta crónica y se está formando, fíjense bien, en la parte profunda de aquí una cantidad pequeñita de tejido de granulación. Ahí hay algunos vasitos sanguíneos, células inflamatorias y fibroblastos. Es escasa porque pues, la herida está pequeña. Puede ser una herida extensa, pero como aproximamos los bordes con la sutura, se reduce el área de la herida. Entonces se forma poquito tejido de granulación, que finalmente va a formarnos una cicatriz pequeña que se va a remodelar de todos modos, pero es mucho menor que en el caso de las heridas que cierran de manera tardía o en cierre secundario. Estas son heridas entonces que están abiertas, porque hay un defecto de tejido grande. Puede ser que estén infectadas también, que haya pérdidas extensas de tejido por abrasiones, por ejemplo en accidentes automovilísticos, por ataques de animales, ¿sí? O heridas irregulares, que a lo mejor fue hecha con un arma cortante, pero que no estaba muy afilada y causó ahí a veces abulsiones o desprendimientos masivos ahí de tejido. Bueno, esas no se pueden suturar. Entonces esta es la característica, aquí está en el tercer enunciado, los bordes de la herida no se aproximan con sutura. Las fases, si se fijan, son las mismas: hemorragia, respuesta inflamatoria, cambios epiteliales, formación de tejido, granulación y contracción de la herida, que en la otra, aunque se da muy poquito, no la mencionamos porque pues es insignificante, pero aquí sí la vamos a ver más intensa porque son heridas más grandes. Pero los pasos o los eventos son básicamente los mismos. Aquí tenemos una herida entonces que va a cerrar de forma tardía o por cierre secundario. Están ahí las células inflamatorias, hay vasos sanguíneos y fibroblastos, allá hay tejido de granulación aquí. Aquí ya vemos que hay respuesta inflamatoria crónica, hay más tejido de granulación, ya empieza a haber repitilización de la base de la herida. Se forma una cicatriz más grande y después esta cicatriz se contrae. Aquí vemos un ejemplo entonces ya en un tejido real, en un paciente con una úlcera aquí en uno de los ortejos. Entonces en este caso vean, no es obviamente la misma úlcera esta. Los cortes histológicos son de úlceras parecidas pero en diferentes etapas. En la primera, en la letra B, tenemos la úlcera cuando está bien formada, que tenemos el defecto del epitelio. Vemos como en los dos lados hay epidermis y en la parte central no hay, es donde está la excavación de la úlcera. Después, en la letra C, en la esquina inferior izquierda, vemos ahí un poquito más de cerca el tejido de granulación. Fíjense, hay muchos vasos sanguíneos. Aquí los estoy señalando, son todos estos huecos que tienen eritrocitos en su interior.
De lo demás, estamos muy lejos, no se estresen por hallarle la forma a las células, pero se ve en general muy celular toda esa área. Entonces ahí hay células inflamatorias, pero también hay macrófagos. Estas células larguitas, miren aquí estoy señalando una. Este es un macrófago. Perdón, un fibroblasto, no macrófago, les estoy cambiando el nombre. Este es un fibroblasto. Los macrófagos están ahí dispersos en las áreas hipercelulares y por aquí también. Entonces tenemos los tres componentes: células inflamatorias, vasos sanguíneos neoformados y fibroblastos. Tenemos tejido de granulación. Finalmente, aquí en la letra D tenemos ya la herida completamente cerrada y tenemos aquí la cicatriz residual que está en proceso de remodelación. Fíjense cómo les estoy señalando aquí unos como franjas de tejido en las que los fibroblastos se ven casi paralelos, de forma paralela a la superficie epitelial. No lo van a ver no van a ver cada célula individual, pero si lo ven así en conjunto, sí van a ver que las células están como que orientadas, ¿verdad? Así de esta forma. Eso es porque ya hubo contracción de la herida, y al contraerse, pues como si fueran las cuerdas de una guitarra, todo ese tejido se va tensando y por eso las células se disponen de esa forma. Les dije, el tejido de granulación se ve más fácil con la tinción tricrómica de Masson. Bueno, el colágeno, no el tejido, porque ese lo podemos identificar como aquí. Pero con la tinción esta tricrómica de Masson podemos ver también la diferencia en el depósito de colágeno cuando está en una etapa inicial. El tejido de granulación, todos estos filamentos de color azul son filamentos de colágeno que están siendo sintetizados por los fibroblastos. Cuando ya está en una etapa más avanzada de la cicatriz, esto es cuando está empezando, fíjense bien cómo ya prácticamente todo es colágeno. Quedan algunos vasos ya de mayor calibre, ya estos se quedaron permanentes ahí en el tejido. La mayoría de los vasos pequeñitos ya están desapareciendo. Ya no hay tanta célula inflamatoria tampoco. Y bueno, en esta tableta están las diferencias para que las recuerden. Les digo, esto les pregunto en el examen, pero también llévenselo para después porque les van a preguntar en el internado. Van a ver la diferencia entonces entre cierre primario y secundario. Que si la herida está limpia o no, que si está infectada o no, los márgenes regulares o irregulares. Las suturas, dijimos, son exclusivas del cierre primario. En el secundario pues no se puede. Una mordida de animal en la que arrancó un pedazo de tejido pues ya no se puede suturar. Vamos a deformar el tejido alrededor. El proceso de curación, que aquí se forma tejido de granulación escaso, aquí es más abundante o exuberante, le ponen aquí. El resultado, que es una cicatriz lineal o una cicatriz irregular que muestra contracción. Y las complicaciones, que son infrecuentes por lo general en el cierre primario, aunque podemos tener formación de quistes de inclusión, ahorita los vamos a explicar. O en el caso del cierre secundario, bueno, que se puede infectar la herida y puede requerir debridación o aseo quirúrgico. Bueno, la cicatrización puede modificarse por distintos factores. Hay factores locales y hay factores sistémicos. Los locales quiere decir que están nada más ahí presentes donde está en la zona de la herida. Entonces, tenemos aquí en mayúsculas y al principio la infección, porque este es el más común. Si han requerido alguna vez que lo suturen de una herida, si han tenido una herida así grande que necesitan suturas, o por ejemplo han ido a sacarse una muela, yo creo que todos han tenido alguna de las dos experiencias. A todos les han dado de seguro un antibiótico profiláctico. No tenían ninguna infección en ese momento, pero les dieron de todos modos. Te tomas por 7 días este antibiótico. ¿Por qué? Para prevenir infecciones. Sí, la infección es la principal causa de complicación, pero también es el principal factor que afecta la cicatrización o que la entorpece. El aporte sanguíneo insuficiente también nos puede entorpecer la cicatrización. Pacientes que tienen ya insuficiencia vascular, como insuficiencia arterial, por ejemplo, tienen una cicatrización más lenta. La presencia de cuerpos extraños, el ejemplo clásico es eso de el uso excesivo de suturas, va a ser una respuesta inflamatoria ahí más intensa en la zona y va a entorpecer el proceso de
de cicatrización. El movimiento, obviamente, si estamos uniendo otra vez dos bordes de una herida y pues estamos, a lo mejor se hizo en un codo o en un área de flexión y estamos flexionando o traccionando ese tejido, pues con el movimiento se están rompiendo los enlaces de esas células, entonces se entorpece el proceso de cicatrización. Y finalmente, y pues de manera obvia, las características de la herida intervienen. Qué tipo de herida es, el tamaño que tiene y la localización. Ahí, entre los factores sistémicos están, bueno, la edad de la persona. La cicatrización por lo general es más eficiente en las personas jóvenes, el estado nutricio. Si hay una infección sistémica, por ejemplo, las personas que tienen septicemias o infecciones sistémicas ya diseminadas tienen una cicatrización más lenta porque acuérdense que se necesitan, preguntaban al principio que se necesitaban la inflamación para la reparación. Dijimos que se necesitan células inflamatorias y si están todas ocupadas o la mayoría ocupada atendiendo la infección sistémica, la cicatrización va a ser más lenta. La administración de glucocorticoides también interfiere. Las personas que reciben glucocorticoides de manera habitual, porque estos son inmunosupresores, acuérdense. Entonces, si suprimimos el sistema inmune, pues se suprimen las células inflamatorias y es más lenta la cicatrización. Las alteraciones del estado metabólico, los pacientes diabéticos mal controlados que tienen hiperglucemias o que están en estado de cetosis, bueno, tienen una cicatrización más menos efectiva. Y finalmente también las anormalidades hematológicas. Las personas con hemofilia, por ejemplo, pues si no se puede contener la hemorragia, no puede iniciarse el siguiente proceso. Entonces, por eso tarda más la cicatrización en ellos. Estos son algunos de los factores que afectan la cicatrización. Aparte tenemos las complicaciones, ¿sí? Las complicaciones de la curación de las heridas. Y aquí nuevamente en primer lugar está la infección. Apréndanse, esa es pregunta de examen. ¿Sí? Principal complicación de la cicatrización de heridas o principal causa de una cicatrización deficiente es la infección por mucho. Otra complicación, bueno, la formación de quistes de implantación. Esta es de las heridas que se forman por cierre, que cierran de forma inicial o por cierre primario. Si recuerdan nuevamente de esa práctica que hicieron con la esponjita de suturarla, su maestro les decía no le dejen tan apretado el nudo para que no quede toda como plegada ahí la esponja, ¿verdad? Porque esto nos puede traer dos complicaciones. Uno, si nosotros apretamos mucho el tejido con la sutura, esa presión va a disminuir el aporte sanguíneo ahí. Pero aparte, podemos hacer que alguno de los bordes epiteliales se introduzca dentro del tejido. ¿Qué va a pasar con este borde epitelial que se introdujo? Va a seguir creciendo ahí dentro y nos va a formar un quiste dentro de la dermis, en el caso de las heridas cutáneas. Esos se llaman quistes de implantación o quistes de inclusión epitelial. La pigmentación, como vemos, les digo, en algunas cicatrices proliferan los melanocitos y estas se ven pigmentadas. La cicatrización deficiente, ¿sí? En personas que tienen alteraciones metabólicas o algunas otras alteraciones más raras que intervienen con la quimiotaxis de las células inflamatorias, tienen una cicatrización deficiente. La dehiscencia de las heridas o las llamadas también hernias incisionales son una complicación. La dehiscencia es la reapertura de la herida, ¿sí? Que se vuelve a abrir la herida por donde había cerrado, por donde se había suturado. Y esto, si protruye tejido a través de ahí, por ejemplo, que es una herida de la cavidad abdominal, y pues de repente se abre y no se protruye alguna asa intestinal o algo, pues es una hernia incisional. Si no, pues nada más es una herida dehiscente. Si por ejemplo era en un brazo y se abrió porque flexionamos el codo, es una herida dehiscente o una dehiscencia de la herida. La cicatrización excesiva, ¿sí? Las personas que tienen cicatrización queloide, hasta ahorita no se sabe bien por qué da ese tipo de cicatrización, por qué se presenta. Hay algunos factores predisponentes, pero pues realmente no sabes que la tienes hasta que la tienes.
Sí, la cicatrización queloide es una cicatrización excesiva, son las llamadas cicatrices hipertróficas. Esas personas que se cortan o incluso en algunos casos ya un poquito más, delicados, se hacen alguna cirugía estética y resulta que esa cirugía estética terminan con unas cicatrices enormes. ¿Sí? Es por una activación excesiva de todos estos mecanismos que nos van a reparar la herida. Las células responden de forma exagerada, se crea una cicatriz muy grande y pues al rato esa nos trae más problemas, este, principalmente estéticos, pero dependiendo de la localización puede traer también problemas funcionales para la persona. La contracción excesiva, acuérdense, dijimos que las heridas grandes se contraen, todas las heridas se contraen, pero en las grandes es más notoria esta contracción. En el caso, por ejemplo, de quemaduras en superficies de flexión, al contraerse la herida puede traccionar de una articulación y limitar la movilidad. Y finalmente el desarrollo de neoplasias. Por lo mismo que les había dicho de que la inflamación crónica nos puede promover el desarrollo de una neoplasia, en las heridas, bueno, va a haber, en el proceso de curación de heridas va a haber una respuesta inflamatoria, se van a producir también factores de crecimiento, y si teníamos alguna lesión neoplásica inicial ahí, pues puede aprovechar sus factores de crecimiento y empezar a proliferar de forma más acelerada. Bien, y vamos a ver unas imágenes de algunos ejemplos de estas complicaciones. Esta es una cicatriz queloide, aparte está pigmentada, casi siempre son pigmentadas, pero a veces no. Pero lo que define la cicatrización queloide es una hiperplasia, ¿sí? Una hipertrofia, perdón, una cicatriz hipertrófica, o sea, una cicatriz de gran tamaño. Estructuralmente hablando, son los mismos componentes de cualquier cicatriz normal, nada más que aquí está en una cantidad más exagerada, y el colágeno que vemos aquí en la parte profunda de este corte histológico está mucho más denso. Vemos como unas bandas ahí gruesas de tejido muy eosinófilo, de color rosa muy intenso. Este es colágeno denso que está en la parte profunda de la dermis. La parte superior, o sea, la epidermis, eso está normal. El problema está acá, en la parte profunda. Se produjeron muchas fibras de colágeno por una activación excesiva de macrófagos y fibroblastos. Por eso cuando se trata, perdón, por eso cuando se trata este tipo de cicatrices, cuando ya se detecta que una persona tiene esa cicatrización, se puede hacer una cirugía para remover esta cicatriz, hacer una sutura muy finita y ahí aplicarle corticoides o algún inmunomodulador o inmunosupresor, un esteroide local, para disminuir la actividad de los macrófagos y los fibroblastos. Se va a hacer más lenta la cicatrización, pero va a ser un poquito más controlada. Este es un ejemplo de una contracción excesiva. Esta persona tuvo una quemadura del antebrazo, pero en su cara anterior. Entonces, al contraerse la herida, pues causó esa deformación de la articulación porque traccionó de forma excesiva todos los demás tejidos. Bien, ya para terminar, vamos a hablar sobre la fibrosis. La fibrosis es una complicación de la reparación de las heridas. Y aquí está su definición: es un depósito difuso de colágeno y componentes de la matriz extracelular en un tejido. Por lo general se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas o a una respuesta inflamatoria crónica por alguna infección o por alguna otra causa. ¿Cómo se nos produce la fibrosis? Aquí lo vemos resumido en este esquema. Tenemos un estímulo persistente, que es una respuesta inflamatoria crónica, perdón. Esto nos va a producir una activación de los macrófagos y los linfocitos, que sabemos que son los participantes ahí en la inflamación crónica. Estos, ya sabemos, los macrófagos están fagocitando, pero entre ellos y los linfocitos también producen un montón de mediadores de la inflamación. Entre ellos se producen factores de crecimiento que estimulan la producción de los fibroblastos, la proliferación, perdón, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos o el factor de crecimiento transformante beta. Estos estimulan la proliferación de fibroblastos. Entonces, en esa zona empezamos a tener más fibroblastos. Aparte, se producen más células endoteliales y más células, estas células fibrogénicas especializadas, o sea, miofibroblastos.
que van a hacer que se produzcan más vasos sanguíneos y lleguen ahí más células y nutrientes para estos fibroblastos. Entonces tenemos ya más fibroblastos de entrada. Otro grupo de mediadores de la inflamación, como la citocina, la interleucina 1, 4 y 13 o el factor de necrosis tumoral, van a estimular a estos fibroblastos que tenemos en exceso para que estén produciendo de forma aumentada el colágeno, o sea, aumentan la síntesis de colágeno. Esto va a hacer que en esa zona del tejido se empiece a depositar mucho colágeno. Ya dijimos que los macrófagos pueden romper ese colágeno, ¿verdad? Producen metaloproteinasas que están acá del lado derecho. Para romper ese colágeno, por ejemplo, durante la remodelación de las cicatrices. Entonces, algunas de estas citocinas que se producen o de estos mediadores de la inflamación van a también a inhibir o a reducir la activación de estas metaloproteinasas. ¿Qué quiere decir? Los macrófagos están estimulando tanto el crecimiento como la producción, el crecimiento de fibroblastos como la producción de colágeno, pero también están limitando su actividad de remodelación del colágeno, o sea, no están liberando ahí las metaloproteinasas. ¿Qué va a pasar? Va a haber una menor degradación del colágeno en esa zona. Entonces, si en un tejido dado ahí, un tejido X, tenemos más fibroblastos, esos fibroblastos trabajan más para producir colágeno, y por el otro lado tenemos menos degradación del colágeno, ¿qué va a pasar? En general se nos va a acumular mucho tejido fibroso ahí, mucho tejido fibroconectivo, mucho colágeno, y eso le vamos a llamar fibrosis. Entonces, la fibrosis está asociada pues a un estímulo persistente que es por lo general una inflamación crónica de larga evolución. Hay muchos ejemplos de fibrosis. Podemos ver fibrosis en muchos tejidos. Uno muy común es la fibrosis del hígado o llamada cirrosis hepática. Esto que vemos aquí es un corte histológico de parénquima hepático normal. Esta figura muy bonita que parece una celda de panal de abeja es un lobulillo hepático. El llamado lobulillo hepático clásico, que tiene en el centro una vena centrolobulillar y en cada uno de los vértices que forman esta estructura poliédrica hay una triada portal, y entre cada una de estas triadas portales y la vena centrolobulillar se disponen en forma más o menos radial los hepatocitos. Tenemos entonces aquí un lobulillo hepático, tenemos acá otro lobulillo, ahí todos los lobulillos vecinos. Y esta es la cantidad normal que vemos de tejido conectivo en el hígado. Muy poquito tejido fibroso entre un lobulillo y otro, y dándole sostén aquí a la triada portal. Y muy poquito tejido conectivo aquí dentro del lobulillo, que es la matriz extracelular que pues determina cómo se acomodan los hepatocitos. Nada más, no debemos ver más de esto. Si vemos que empieza a aumentar aquí la fibrosis, ya le llamamos fibrosis periportal o fibrosis intralobulillar. Y ya si vemos aumentado mucho en la cantidad de tejido fibroso, que nos empiece a encerrar los grupos de hepatocitos y a deformarlos, a hacerlos como nódulos, entonces le llamamos a eso cirrosis, que es lo que vemos aquí. Fíjense, este sigue siendo tejido hepático, pero este ya tiene un proceso crónico de inflamación y de desarrollo de fibrosis. Esta es una tricromica de Masson, entonces igual que cuando vimos la foto del tejido de granulación, todo lo que está en color azul es colágeno, es tejido cicatrizal. Entonces fíjense, ya no vemos la forma que tienen así de poliédrica de los lobulillos. Ya ni siquiera se puede visualizar la vena centrolobulillar, únicamente vemos grupos aquí nodulares de hepatocitos rodeados por puentes o septos fibrosos. Es la definición de cirrosis hepática, en la que hay formación de nódulos de regeneración, así se llaman, rodeados por tejido fibroso o cicatrizal. Aparte, este hígado tiene otros cambios que vamos a ver ya después en el capítulo de patología hepática. Estas zonas que estoy señalando, que se ven como con puntos blancos muy grandes, son hepatocitos que tienen vacuolas en su citoplasma, vacuolas de grasa, tiene esteatosis.
Entonces, muy probablemente el paciente era bebedor crónico. No sabemos, pero esto se observa en el alcoholismo crónico. Bueno, creo que con esto terminamos. No nos falta una diapositiva más. Este es un repaso ya nada más de los tres procesos que vimos: la regeneración, reparación y la regeneración y reparación. La renovación dijimos que se la dejamos aparte, y la fibrosis. Entonces, cuando hay una lesión en un tejido, se da la respuesta celular y vascular, o sea, la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esto lo podemos traducir como inflamación. Si se elimina el estímulo nocivo, la causa de ese daño al tejido, empieza la curación del tejido, ya sea por regeneración o reparación. ¿Qué dijimos que nos va a determinar cuándo se lleva a cabo una u otra? Bueno, si el tejido no tiene capacidad de replicar sus células, nos vamos a ir directo aquí a la reparación. Si sí puede replicar sus células, puede darse una de las dos, dependiendo de si la trama estructural, o sea, la matriz extracelular, está intacta. Si está intacta, nos vamos por aquí, a la regeneración. Si está lesionada, nos vamos a la reparación. En la regeneración, dijimos, la estructura queda normal. En la reparación se va a formar una cicatriz. Y aquí abajo pues hay algunos ejemplos. En el caso de que la lesión tisular sea persistente, va a haber una respuesta inflamatoria crónica prolongada, y ese tejido nos puede desarrollar una fibrosis. Se va a formar tejido cicatrizal, pero diseminado ahí en todo el parénquima, y nos va a causar una fibrosis. Bueno, con esto ahora sí terminamos los dos temas de hoy. Lo correspondiente a la inflamación, y a la renovación, reparación y regeneración de tejidos. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? ¿Alguien? ¿Algo? Sí. El tejido de granulación se forma siempre, y ese tiene la función de llevar células y nutrientes al área que se está reparando. Eso es algo fisiológico, y se forma de manera transitoria. Cuando se está reparando la herida, se forma el tejido de granulación. Cuando ya se reparó, el tejido de granulación desaparece o disminuye y se revierte. La fibrosis no. En la fibrosis no, aparte los elementos son diferentes. El tejido de granulación tiene vasos sanguíneos, fibroblastos y macrófagos. La fibrosis no. La fibrosis es tejido cicatrizal, o sea, es fibroblastos y colágeno. Y estas se forman porque hay constantes daños al tejido. Hay inflamación crónica persistente. Acuérdense, la inflamación crónica daña el tejido, se está dañando y se está reparando. Se daña por aquí y se repara. Ahora se daña por acá y se repara. Entonces, eso pasa en el hígado cuando hay cirrosis. Tenemos el hígado. Entonces, hay un foco de inflamación por aquí. Hay daño al tejido, pero se forma una cicatriz. Y ya queda una cicatriz ahí. Ahora aparece otro foco de lesión por acá y se vuelve a formar otra cicatriz. Ahora por acá. Y va así haciéndose de forma aleatoria. Entonces, con el tiempo vamos a tener mucho tejido de cicatriz, pero diseminado ahí. En cambio, en el tejido de granulación, ese es transitorio. Se va a reparar una sola herida, se forma tejido de granulación en esa zona, se repara y el tejido de granulación desaparece. ¿Sí queda claro? Ah, no. Es diferente, y de hecho, qué bueno que lo dices, porque tiene que ver con la pregunta de examen. Perdón, se me olvidó repetir la pregunta. Nos decía Marta Azucena que si en el tejido de granulación, primero la diferencia que tiene con la fibrosis, y aparte que si en el tejido de granulación es donde se forman los granulomas. No, los granulomas se forman solamente en ciertos tipos de inflamación crónica. No tienen ahora sí que nada que ver con el tejido de granulación más que el nombre, ¿verdad? Que se parece. También, ojo, porque por ahí en las opciones para responder a esa pregunta que les digo, les meto algunos términos que se parecen. El tejido de granulación no tiene tampoco nada que ver con los granulocitos, ¿sí? No se vayan a ir con la finta de que porque el nombre suena parecido, entonces debe estar seguramente relacionado, porque no lo está.
Los granulocitos son todas las células inflamatorias que tienen gránulos en su citoplasma. Se consideran dentro de estas los eosinófilos, los basófilos y a veces los polimorfonucleares, pero tampoco están relacionados, igual los granulomas. Una cosa es un granuloma, es esa estructura que está formada por macrófagos epitelioides y después alrededor linfocitos T. Y otra cosa es el tejido de granulación. ¿Sí? No sé si queda claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Uh-huh. Uh-huh. No. Ok. Entonces pregunta Vanessa que si se puede causar una lesión al tejido por exceso de hormonas, como en el caso de la fibrosis mamaria. Aquí es diferente. Realmente sí es hormonodependiente esto. Esto es una entidad que se llama condición fibroquística de la mama. La vamos a ver en el capítulo de patología mamaria. Y esta tiene una causa completamente distinta. No es una fibrosis como la que vemos aquí en el hígado, pero sí es un aumento del tejido fibroso en las mamas. ¿Por qué? En particular, el tejido conectivo de las mamas tiene, al igual que el tejido epitelial, receptores hormonales. Entonces, cuando hay una sobreestimulación por estrógenos, proliferan tanto el tejido epitelial de la mama como el tejido fibroso. Entonces, en la condición fibroquística es lo que se ve. Está asociada, puede ser a una sobreestimulación por estrógenos, pero también puede ser por una hipersensibilidad a los estrógenos, o sea que la mujer no está a lo mejor recibiendo terapia de reemplazo hormonal o está tomando anticonceptivos orales ni nada de eso, sino que sus células son muy sensibles a la estimulación estrogénica. Entonces, como tienen receptores tanto las células del epitelio mamario como los fibroblastos que están ahí formando parte del estroma mamario nada más, entonces proliferan. Y sí, o sea, esa es una fibrosis pero localizada ahí en las mamas, asociada al estímulo hormonal. Bien, ¿alguna otra? No, ¿sí quedó claro más o menos, Vanessa? Ok, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok, adelante. Perdón, Sofía, ¿me decías? Ok. Sí, déjenme buscarla aquí de una vez. Miren, nos avisaron en el departamento. Mi, ok, esta materia pertenece al departamento de de ciencias biomédicas. Pero creo que en general en todo el centro universitario se va a abrir una nueva plataforma, que es la plataforma de Webex. Es una plataforma de Cisco que sirve para... Esta es una empresa de telecomunicaciones muy grande y es una plataforma que sirve para tener videoconferencias como aquí en Google Meet, pero tiene la ventaja de que son conferencias en alta resolución, en alta definición, que es lo que justamente me interesaba a mí por lo que les comenté en la clase pasada. Eh, para que en los demás temas o en la práctica que tenemos la próxima semana se puedan ver mejor las imágenes, pues yo quería una plataforma en la que se diera mejor resolución que aquí, porque aquí nada más da resolución HD a 720 píxeles y esta da hasta 1080. Entonces, aquí les comparto la imagen. Esta es la plataforma. Deben, si entran aquí a lo de Webex, voy a buscar el enlace que me pasaron para pasárselo a los concejales. Aquí sí es requisito entrar con el correo institucional, el que les abrió la UDG, si no, no les va a dejar porque esta plataforma tiene costo. Entonces aquí ahora sí tenemos que hacer ya, creo, bien programadas las sesiones, decirles a tal hora se abre el lobby aquí de la sesión y a tal hora se inicia. Tiene algunas ventajas.
Esto está diseñado para trabajo empresarial, o sea, se pueden compartir archivos y demás de todo, muy parecido a lo que hacen aquí en Google Meet, pero lo que mejora es la calidad del video y es lo que me interesa a mí. Entonces, vamos a calar esta para la próxima semana, a ver qué tal. Le voy a mandar, yo creo que hoy mismo al ratito, el enlace a los concejales. No sé si pueden entrar nada más aquí como directo a la página de Webex, pero si no, le mando el enlace que me pasaron a mí para que puedan entrar y abrir su cuenta. Necesitan, les digo, el correo institucional, el que les abrió la UDG. El correo personal que tenían no les va a servir. Entonces ahí calaríamos la próxima porque aquí también hay servicio igual de chat. Tiene, ahí voy a Claudia, tiene otras ventajas, por ejemplo, cuando quieren hablar ahorita como Claudia, que no sé si tiene alguna duda, tiene ahí un botoncito para que como que levantan la mano y entonces aquí me sale un aviso y ya digo, a ver, aquí tiene una pregunta, ya vemos quién tiene la pregunta y seguimos con la clase. Está interesante, estuve viendo algunos tutoriales, es muy parecido el manejo al de Google Meet, pero creo que la ventaja que nos va a ayudar es eso, la calidad del video. Decías, Claudia, ¿tenías alguna pregunta? Ajá, ajá. Ah, muy bien. Ah, miren, entonces dice Claudia que ya están avisándoles del correo ese de Cisco y probablemente los demás maestros también les van a decir esto mismo, que ya está esa opción. Entonces, para no complicarnos con eso de que hacer streaming en YouTube o en Twitch y aparte tener otro programa para el chat, el del Discord, aquí podemos hacerlo uno solo, todo en una sola aplicación. Bueno, entonces voy a tratar de programarlo. Si se dan cuenta, estoy así aprendiendo a manejar mejor el Classroom, por ejemplo. Ayer les volví a subir dos cuestionarios que ya había subido la semana pasada, porque no los había puesto como tarea. Esto le expliqué a sus concejales. No lo puse como tarea de la clase. Entonces lo que me interesa es que me aparezca como tareas ya contestadas por ustedes. Esto, bueno, tiene la ventaja de que si tuvieron errores en la primera contestación que hicieron, pues ahora los pueden corregir. Hubo un caso de un compañero, no sé si haya alguien más en la misma situación, que me dijo que al parecer tuvo problemas al contestar la tarea, el cuestionario, que no le marcó bien algunos incisos la página, entonces que le salió una calificación más baja en la segunda vez que en la original. En esos casos, pues yo tomaría la calificación más alta, la primera o la segunda, pero solamente para esas dos cuestionarios. Ya de ahí en adelante los voy a estar subiendo todos ahora sí como tarea, entonces una sola vez lo van a estar contestando. Em, no, tienen el límite de entrega de una semana. Estos que subí ayer se van a entregar junto con hasta el próximo sábado. O sea, tiene el límite hasta el próximo sábado. Entonces, por si quedó alguna duda, pueden entrar, ver las preguntas, toman notas, vuelven a ver el video y ahora sí ya con sus apuntes pueden contestar el cuestionario. Por mí no hay problema. O sea, de lo que se trata es de incentivarlos a que estén repasando lo que se ve en la clase, no tanto que salgan ahorita de esta conferencia y ya teniendo todo de memoria, ¿verdad? Eso es, yo creo que imposible en la mayoría de los casos. Lo ideal es que estemos repasando de forma activa. Entonces, eran esos dos avisos, esto del Webex, lo de las tareas que volví a subir, y el tercer aviso, que yo creo que les va a convenir a todos. Ya les había dicho que de la primera sesión que tuvimos, la de introducción al curso, introducción a la patología, no se iba a hacer postvaloración. Y esa era toda la intención. Pero, pues como ya estoy, les digo, conociendo un poquito más de las herramientas que tiene aquí Google en la plataforma de Classroom, les va a convenir a ustedes porque para hacer el examen, que ya está próximo, a lo mejor como unas 2 semanas, porque ya casi terminamos los temas de la primera sección. Generalmente hasta el tema de neoplasias abarca el primer examen. Entonces las preguntas de examen van a salir todas, completamente todas, de los cuestionarios. Entonces ahí ya tienen la ventaja que si contestan bien los cuestionarios y se ponen a repasarlos, pues van a sacar muy buena calificación en el examen. Entonces fue por eso que dije, bueno, pues como siempre en el examen les pregunto de
fijadores de tejidos y de historia de la patología, una que otra preguntita. Por eso puse también ese cuestionario, para que tuvieran de dónde estudiar y de dónde sacar las preguntas. Todos los exámenes míos son de opción múltiple, igual como están viendo los cuestionarios. No les pongo de redacción. Ahorita, a lo mejor con esta plataforma nueva, se podría meter alguno que otro con imágenes, pero no crean que me van a sacar el diagnóstico así nada más de... Ahí les va esta imagen del microscopio y díganme qué tiene el paciente. O sea, sería más bien para apoyar algún caso clínico, por ejemplo, porque les pongo casos clínicos en los exámenes. Pero de lo que se trata es de hacer pues más dinámica la clase y que les deje lo más que se pueda de enseñanza. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Ya saben, práctica 1. Denle una repasadita a lo del estudio macroscópico, o sea, para qué sirve, cómo se hace y demás. Todo eso que les dije de medir, pesar, describir la pieza, tomarle fotos. Y den una repasada de este tema de inflamación. Inflamación y en particular reparación, porque vamos a ver los casos que tengan inflamación aguda van a tener ya procesos de reparación, hay fibrosis y demás cosas. Para que sea más rápida la práctica, que no haya tantas dudas y podamos avanzar en los demás temas. Entonces, nos vemos el próximo sábado, chicos. Cuídense y pues que pasen bonito fin de semana. Hasta luego.